La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. De la mañana, 00 minutos. Rosa María Palacios, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenos días, amigos. Un buen fin de semana han tenido todos ustedes. Aquí en Santo Domingo, como imaginarán, pues mucha expectativa porque esta semana es la semana de Santa Rosa de Lima. El día 30 es la fiesta patronal de Santa Rosa, la oficial en el Perú. Habrá una misa en la Plaza de Armas. Se calcula, estaba escuchando a la policía y a las autoridades, que vendrán al centro 1 millón de personas. Wow. Todo el centro o las partes, digamos, relevantes serán peatonales, como siempre, sobre todo la avenida Conde de Superunda, que une el convento de Santa Rosa con Santo Domingo, donde está ella enterrada. Ese día acá los padres no cobran la entrada, me parece increíble, son más buenos, ¿ya? Y porque son peregrinos. Siempre el padre me dice, no, el 30 vienen peregrinos. ¿Qué peregrinos, padre? Sale luz sola a todo el mundo. Y ahí hay que hacer una aclaración. Había circulado a través de un medio de comunicación impreso que la ruta de Santa Rosa de Lima tenía un costo de 10 soles. Ojo, eso es falso. No se cobra absolutamente nada el 30 de agosto. Así es. ¿Ya? El 30 de agosto aquí no se cobra nada. Y además hay una presentación para niños este año, una sala especial que se ha hecho solo para niños. Se puede venir con sus niños y tiene una versión para niños de Santa Rosita más cercana, ¿no? Entonces, hay para toda la familia y estamos todos muy, como dice, inquietos con esta situación. Nosotros la semana pasada tuvimos acá un festejo importante, pero ahora es el que se abre al público. Y es importante porque termina el año jubilar de Santa Rosa con los 400 años de su muerte, así que va a ser, creo que muy, muy importante. Bueno, en otras noticias amanecemos con una noticia muy, muy triste. Nos hemos enterado por otra radioemisora, por RPP, que ha fallecido la madre de la señora exministra y presidente del Consejo de Ministros, Ana Jara, que eso por sí mismo, por supuesto, es una noticia triste, particular, pero triste. Lo grave es que el caso se ha hecho público por un maltrato en el Hospital Rebagliati de Salud. Y me parece a mí increíble escuchar que la señora madre de Ana Jara no haya podido entrar a cuidados intensivos por carecer de un DNI, cuando ella venía en traslado desde Ica. Es decir, si ya de Salud está trasladando a un paciente desde Ica, ¿cómo no vas a ver pues que el DNI del paciente que está trasladando? Y por último lo revisan y ahí en línea, en la RENIEC. Además, la señora Ana Jara no es pues una cara desconocida que ustedes nunca hayan visto en su vida. Es evidente que si está ella y ella dice que es su madre y su madre se está muriendo y hay que internarla en cuidados intensivos, bastaría con eso. ¡Qué maltrato! Yo pensaba, si así tratan a una ex primer ministra, ¿cómo tratarán pues al pobre que llega sin recursos, al que no entiende ni siquiera bien el idioma, al que es discapacitado y no se hace entender? Es decir, o sea, el abuso de salud es increíble, increíble. Esta estupidez del DNI. El DNI es para identificar, es un documento de identificación, no es un documento que te da la personalidad, no es una llave para abrir puertas. No, tú no naces, ¿no es cierto?, el día que te dan el DNI. Tú eres persona antes del DNI. O sea, esa es la falta de respeto a la persona humana más abyecto que puede haber. Y ojalá que las sanciones sean penales, de verdad. O sea, a la gente que ha participado en este evento, por supuesto, van a salir a decir que la señora estaba muy grave. Ana Jara reconoce que su madre estaba muy grave y que probablemente no iba a sobrevivir, pero lo que no tolera es el maltrato, dejarla tirada en trauma shock cuando tenía que pasar a la UCI y que no la pasaran porque ya no, pues ya, no tiene DNI. Eso es una barbaridad. Y una barbaridad, acá me contaba Ismael, que es común, a ti te ha pasado también. Claro, sucede. A una persona pues que está por dar a luz, se le interna en un hospital o se le busca internar en un hospital, en el caso de Rebagliati específicamente, no, todavía está en trabajo de parto, trasládela al que le corresponde a su sector, a Luis Negreiros Criado, que en ese entonces también compartía Callao y la zona norte de Lima. Y de allí la vuelven a trasladar al otro hospital, al Sabogal. ¿Por qué? Porque simplemente no tenían incubadora. Y el caso específico de mi hijo nacía cumplidos los 6 meses. O sea, era un caso súper prematuro. Súper prematuro. No. Pues sucede, sí. Pasa. Es una barbaridad, es una barbaridad. Eso no se hace.
lo que tenemos que hacer acá es protestar, porque fíjense, a todos nos descuentan, ¿no? Los que estamos en la formalidad, nos descuentan. Yo no piso esa luz, pero he visto que a veces sí, efectivamente, le han salvado la vida a mucha gente, ¿ya? Y está muy bien porque hay buenos médicos bien entregados, pero esta burocracia hay que denunciarla. Esto no puede ser. Ya, si están sobresaturados, digan, no se puede autorizar el traslado antes de que la señora salga de ICA. No traslades a alguien para quien no tienes atención. Y en general yo les doy un consejo bien personal, ¿no? No hay nada como morirse en su casa, de verdad, rodeado de su familia, rodeado de sus cosas, con la gente que quieren, con la música que les gusta escuchar. Si usted ya sabe que una persona ya está por morir, no la lleve al hospital, menos a un hospital del seguro. Y de salud pública les digo, ¿para qué? Para que muera solo en una UCI donde nadie puede entrar a verlo. Mejor es como se hacía antes, ¿no es cierto? El bien morir. La gente moría en su casa con su familia rezando alrededor. Venía un médico, certificaba la muerte, punto. No necesitabas más, ¿no? Yo creo, Rosa María, que ese punto que acabas de explicar debería ser incluido en Ponte, un tratamiento psicológico que se le hace al familiar de la persona que está Lógico. desahuciada, porque es verdad, el impulso primordial que hay en un hijo o un familiar directo Y es ahora salvarle la vida como sea, ¿no? Ahora, hay ¿no? gente mayor que es treja y tiene carácter y dice, no, perdón, yo me muero en mi casa. Y se queda en su casa. Me muero en mi casa, a mí no me lleva nadie a ninguna parte. ¿Ya? Y esa gente que, bueno, que tiene la conciencia tranquila, el alma tranquila, que está preparada, porque además eso es también un derecho, una persona tiene derecho a que la ayuden a morir, o sea, que pedir un sacerdote si la persona quiere un sacerdote, o algún otro culto, poner sus asuntos en paz. O sea, si tienes, Dios te da la gracia de poder saber que pronto vas a morir, te está dando la gracia de poder arreglar tus asuntos e irte tranquilo con todo resuelto, ¿no es cierto? Y dejar a tu familia en paz. A veces Dios no te da esa gracia y simplemente te caes muerto pues de un infarto, de una muerte violenta, catastrófica. Pero en general, si tienes en medio de todo el dolor y el sufrimiento, siempre digo, ¿no? Si es una enfermedad larga, penosa, espantosa, un cáncer muy largo, por ejemplo, pero tienes la oportunidad de saber que te vas a morir. Entonces tú puedes hacer algunas disposiciones, o sea, miren, hijito, me muero en la casa, o me muero en el sitio en el que yo me quiera morir, o lléganme a tal sitio que ahí me quiero morir, ¿ya? Pero estos traslados dramáticos, traumáticos, que además causan un mayor trauma a la familia porque siempre te quedas con la impresión de que no hiciste todo lo posible, ¿no? Sí, Que ese es el pudiste tema. haberlo salvado. Y eso no es verdad. La vida tiene un principio y tiene un final. Todos nos vamos a morir, absolutamente todos, de una forma u otra. Tenemos dos formas de morir en este mundo, una de forma violenta y otra de forma anticipada, ¿no? Las personas mayores saben, están preparadas, han enterrado a tanta gente durante su vida, que saben mejor que nosotros que somos mucho más jóvenes cómo viene la mano, y lo saben perfectamente. Entonces, se preparan, toman sus disposiciones, hacen sus cosas, hay que dejarlos hacer. Y finalmente, acompañarlos. ¿Qué quiere un padre? Que todos sus hijos estén a su alrededor cuando mueren. ¿Qué más puede pedir? En cambio, en una sala, en un hospital de salud, no te dejan entrar. No, pues. No te dejan entrar. ¿No? Y ya no se puede hacer nada y no te dejan acompañar a una persona a morir. Que a mí me parece de una crueldad sin límites. Entiendo el problema sanitario, entiendo el problema del contagio. Mayor razón, además les digo, para dejar a una persona muy grave en su casa. Porque las enfermedades intrahospitalarias que hay, los virus y las bacterias que vuelan en un hospital, miren, son muy dañinas para personas que están en una condición física muy débil. Entonces ya no se mueren, ¿no es cierto?, de la enfermedad que tenían, sino de una pulmonía fulminante que les da, que se la cogieron de un virus o una bacteria en una UCI. Entonces mejor morirte en tu casa, de verdad. Recomendación así sana y con las condolencias del caso, por supuesto, a Najara, ¿no? Que le ha pasado una noche espantosa. Nuestra compañía Najara, ella decía esta mañana, mi madre me pedía quedarme en casa. Sí, Y ella pobrecita. pensó que lo mejor que podía haber hecho es trasladarla
aquí a Lima y se siente culpable por eso, y escuchaba pues a Patti de Río que le daba ese consuelo que me gustó mucho. No, usted ha hecho todo lo posible por salvar la vida y lo que cualquier persona haría. Lo cualquier hijo haría. Sí, quien ha fallado es el Estado. Por supuesto, Ese es el tema. por supuesto. Ahora, sí quiero decir algo en beneficio de Ana Jara, esto no es público, pero lo voy a hacer público ahora. Ana Jara ha ayudado a muchísima gente mientras fue ministra de la Mujer y luego como primera ministra, en el más absoluto silencio y discreción, sin hacerlo público. Ustedes saben que a nosotros nos llegan pues casos pues muy dramáticos, cosas que ya simplemente haces la consulta para ver qué se puede hacer, ¿no? O sea, sobre todo con indigentes, con enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, que ya no sabes a dónde mandarlo, ¿no es cierto? Y en todos esos casos Ana Jara siempre respondió, siempre nos ayudó, más que a nosotros que somos periodistas, a la gente que estaba muy, muy necesitada. O sea, ha sido una persona muy generosa entre la función pública porque ni siquiera ha hecho públicos estos casos, en la más absoluta discreción. ¿Ya? Entonces ha logrado poner a niños en locales del INAVIF, a ancianos también, a personas con esquizofrenia, conseguirles un sitio. Yo conozco un caso directo de una mujer adulta con esquizofrenia que no la querían recibir en Arco Herrera ni en ninguna parte, y consiguió un albergue para ella porque su familia no tenía cómo cuidarla. O sea, ha sido una persona tremendamente generosa. Así le paga el Estado peruano, matándole a su madre. Es que no hay derecho, de verdad, es una cosa que tú dices, no puede ser. Y eso demuestra, como está demostrando creo que a cabalidad, el poco poder que tienen las personas que pasaron por el gobierno de Ollanta-Humala. No valen nada en la administración pública, pero nada. El poco no son poderosos porque son ministros, no valen nada. Su líder está preso, entonces váyanse todos a hacer cola, pues fríense, no trasladamos a tu mamá. Ay, no sé si hay hasta crueldad por el hecho de haber sido ministra del gobierno de Ollanta-Humala. Podría ser. Pero nada se puede descartar ahora. Así es. Entonces hay que hacer una investigación a fondo. Revalidati tiene que dar una respuesta hoy día. Y por supuesto van a decir que la señora estaba muy enferma y que se iba a morir de todas maneras. Sí, claro. Ya, pero no le tocaba eso decidirlo al portero del Revalidati, ¿se dan cuenta? Ni al administrativo que dijo que no pasa porque no tiene DNI. Eso le tocaba decidirlo a Dios, no a ellos. Entonces, si ellos lo decidieron, ellos se tienen que hacer responsables por esa muerte. Y eso tiene, me preguntaba acá Patti del Río, qué delito era, pues un rango bien variado. ¿Ah, sí? Claro, Cuéntame. exposición de personas al peligro, por ejemplo. O sea, has tenido la oportunidad de poner a una persona en una situación de seguridad y la dejaste en una situación de desamparo. Homicidio culposo. Culposo. Culposo, no doloso, evidentemente, pero no es de Claro. pero culposo. Homicidio por negligencia. En su variante también, digamos, una variante del culposo, pero por negligencia, y así podemos Por seguir. ser un tema médico, me imagino. Exactamente, Claro. por negligencia médica, homicidio por negligencia médica. O sea, podemos seguir, ¿ah? Entonces, que quede claro que acá no solamente estamos hablando de ¿Y faltas contra quién específicamente? contra las personas que tomaron esas decisiones, contra el fulano que le pidió el DNI que no pudo pasar, exposición de personas a peligro. Correcto. ¿Ya? Y contra la institución también, como reparación civil. ¿Por qué? Porque no ha tomado las provisiones necesarias para tener a su personal entrenado para no hacer estupideces. Así es, porque la responsabilidad del director de salud de tener un personal que no se comporte de una manera tan idiota como pedirle un DNI a una viejita que se está muriendo y que la están trayendo, el mismo de salud la trae de Ica. Así es. Por el amor de Dios. ¿Ya qué más quieren? Entonces, ahí hay hay, por supuesto, faltas administrativas que tienen que ser sancionadas, que pueden ser sancionadas hasta con la destitución de estas personas por faltas graves a su reglamento interno de trabajo, hasta sanciones penales. La señora Ana es abogada, es notaria en Ica, es una magnífica abogada. Yo estoy segura que una vez que termine su duelo, que durará lo que tenga que durar, lo que corresponda a durar, porque el duelo es muy importante, ella va a tomar las provisiones del caso. Porque no hay derecho que esto le pase a su madre y que por quedar impune vuelva a pasar. ¿Se da cuenta? Ese es el problema. Porque todos nos callamos. Entonces, no hay que quedarse callado. Hay que decir, esto está pasando. La parte administrativa de salud es pésima. Pésima. ¿Ya? Entonces, imagínense. Terrible. Nos ¿Ya? cuentan por aquí que en Comas una vez sucedió algo parecido. Arián Rivera nos dice, en el salud de Comas mi vecino no fue atendido por no tener el DNI, falleció en la puerta antes de ser Qué atendido. atroz. Atroz. Acá me dice, la señora Jara no hizo nada cuando fue gobierno, ahora es un número más, como todos los peruanos. Mire, señor Doc, lo voy a bloquear,
porque es usted un ignorante. Usted no tiene una idea de todas las cosas que hizo Ana Jara por gente de manera anónima. Y la gente que sabe que Ana Jara hizo algo por ellos, sabe perfectamente de qué estoy hablando. El abandono de personas en peligro es un delito. Sí. Así es. Así que el señor Carlos Rodríguez, que acaba de perder a su esposa, también participa y dice, sí, doctora Ana Jara, no debe sentirse culpable uno por hacer por un ser querido hasta el último esfuerzo, pero la indolencia es de salud. El señor Carlos Rodríguez también tuvo a su esposa en el INEM gracias a una pésima atención en la salud, y no han querido reconocerle hasta el día de hoy, y no le van a reconocer un centavo de lo que ha gastado en el INEM, ¿no es cierto? Entonces acá hay muchas respuestas. Claro, me dice, ya pues ahí tiene, pues 5 años de gobierno y no hicieron nada por mejorar la atención de salud. Qué fácil, ¿no? A ver que se muera tu mamá, Mirko Villavicencio, para que digas esa estupidez. La gente qué poco empática, ¿no? Así qué es. vergüenza. En las redes sociales la falta de solidaridad, de empatía con el prójimo, hace que seamos un país espantoso, de verdad. Cuando uno ve este tipo de respuestas en las redes sociales, dicen, ¿dónde estamos? ¿En qué clase de país estamos? Que alguien puede hablar de esa manera, ¿no? En fin. Bueno, tenemos otras noticias también. Hoy día es el día de Tacna, porque hace 88 años Tacna se reincorporó al Perú. Tal vez nuestros oyentes más jóvenes no lo sepan, pero Tacna fue en un momento parte de Chile. Era conocida como la provincia cautiva. Tarapacá, Tacna y Arica eran provincias peruanas. Se llaman Arica y Tarapacá hasta el día de hoy. Eran provincias del Perú. Y en la guerra con Chile las perdió. Antofagasta era provincia boliviana, la provincia costera de Bolivia, que también, por supuesto, la perdió. Nosotros, cuando se firmó el Tratado de Ancón, se decidió que luego de unos años iba a haber un plebiscito para que las provincias de Arica y Tacna decidieran dónde querían vivir. El plebiscito nunca se llevó a cabo porque los chilenos invadieron Tacna y comenzaron un proceso que se llamaba la chilenización de Tacna, para que todos fueran chilenos y votaran por el plebiscito. Pero Tacna heroicamente resistió los embates, y hubo mucho heroísmo y mucho patriotismo. Porque hubo mucha represión también, ¿eh? Por mucha represión. Y una población peruana muy leal al Perú, pero muy leal al Perú. Entonces, el acuerdo al que se llega ya hace 88 años es que no hay plebiscito, Arica queda para Chile y Tacna para el Perú. Lo cual en realidad divide una unidad, porque Arica era el puerto de Tacna. Naturalmente, Arica era geográficamente el puerto de Tacna. Al partir en dos esa unidad, artificialmente, creas un problema para ambas. Hoy por hoy son comercialmente, y gracias a Dios, una unidad. O sea, los peruanos y los chilenos pasan de un lado al otro sin mayor problema. Y el puerto de Arica se utiliza tanto por peruanos como por chilenos. Entonces, yo creo que hemos superado un momento de la historia muy durísimo, pero también tenemos que recordar, y hoy se recuerda, 28 de agosto, el heroísmo de los peruanos que lucharon por seguir siendo peruanos. Fíjese, usted que me escucha, que no tiene empatía con nadie, debe tener claro que el heroísmo de los antiguos peruanos era querer ser peruano. Ayer salió una encuesta de apoyo, de Ipsos, se llama así ahora, que decía que más del 60% de los peruanos quieren irse a vivir fuera del Perú. Y de esos, la mitad tenían planes para irse, plan de fuga. Sin necesidad de hacerlo. Eso no se les preguntó, pero... Es importante, ¿no? Claro, pero mira, si son 60 y tantos %, no están en pobreza todos, ¿no? Al contrario, el migrante es una persona que es de clase media baja, que no encuentra oportunidades en el Perú y que esa fuerza la lleva a otro lugar. Yo lo asocio al desconocimiento de sus raíces. Y es triste, ¿no? Sí, porque también. ha habido décadas en que se ha desarrollado ese Ahora, mal. sí es verdad que hay que asociarlo también a la falta de oportunidades. Correcto. ¿Ya? Sí. Yo salí del Perú en el 88 a hacer mi maestría con 1 millón de peruanos, creo, y la gran mayoría no regresó nunca más. Ya su vejez va a regresar, por supuesto, de visita, pero la migración es un fenómeno muy duro, ¿no? Y vivir fuera de tu país también. Bueno, ustedes saben que en Tacna hay muchos todavía peruanos, ya los más viejitos, mayores de 88 años, digamos,
que sus partidas de nacimiento son chilenas, pues. Sí. Claro, porque nacieron en territorio chileno, pero se les reconoció, obviamente, como nacidos en el Perú, ¿no? Por supuesto. Eso es interesante. En este momento hay una ceremonia de reconocimiento, justamente, de la celebración de Tacna. Y un saludo, por supuesto, especial a todos los tacneños y a todos los tacneños en Lima, que había una comunidad grande de tacneños que también, por supuesto, celebra este día. Y es una comunidad que es formada pues en un patriotismo. Cuando tú vives en zona de frontera, pues el Estado se preocupa mucho de la formación de valores patrióticos, justamente para defender culturalmente, si quieres, la frontera. Así que es interesante el día. Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos. Hay mucho en la política local porque la huelga continúa, pero ya en su ocaso. Puno, Moquegua, Tacna, Arequipa han comenzado hoy 100% de clases. Cusco ya estaba cerrado. Entonces, el corazón, digamos, del sur andino está prácticamente fuera de la huelga. Falta Madre de Dios, por cierto, que es una población más pequeña, ahí no se escuchan, pero también se están reincorporando poco a poco. Por lo tanto, la huelga se está achicando solita, si quieren, después de que les han dicho que no van a negociar más, que ya les dieron todo lo que se puede dar, y dos, que el plan de reemplazos de maestros empieza esta semana. Ya se publicó la norma. Así que tenemos esto como que claro, ¿no es cierto? Plan de reemplazo de maestros y además descuentos, muchos descuentos. Nos vamos a la pausa y regresamos. Amigos, eso es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Segundo bloque, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sí, continúan los festejos en Tacna. Por cierto, el presidente está participando en el festejo, ceremonia conmemorativa, pone en el canal del Estado, de la reincorporación de Tacna al Perú hace 88 años. Imagínense ustedes. Pero lo que hay que decir es que el presidente Kuczynski está en problemas, serios problemas. Se han visto las encuestas de ayer. Es más o menos una caída libre, o sea, pasar de 32 puntos a 19 puntos en un mes. Es la huelga que le está pasando la factura, por cierto, y también una sensación de que el presidente no gobierna, de que el presidente no está en los problemas, de que no tiene las capacidades para enfrentar a los fujimoristas, etcétera. El Congreso, por supuesto, también tiene 19% de aprobación, el legislativo sale pésimo, y la mayoría legislativa aplastante es la del fujimorismo. Sin embargo, Keiko y Kenji mantienen su 30 y tantos %, los dos, ¿no es cierto?, liderando el desempeño de todos los políticos peruanos. Entonces, no les está yendo mal a ellos como personas. Ahora, ese 30% corresponde al voto que tenían en la primera vuelta. Un poco menos del voto que tenían en la primera vuelta, ciertamente, porque Keiko llegó casi al 40% en la primera vuelta. Un poco menos del voto que tenía en la primera vuelta. Y como es una respuesta múltiple, le puedes dar, ¿no es cierto?, a varios un puntaje alto. Así que más bien sus posibilidades electorales para el 2021 no alcanzan. Ese es un problema complicado. Y el otro tema que tenemos a futuro es que el mismo presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, ha dicho que trabajan con una bancada de a 10, ya ni siquiera de a 17. Y los que están abandonando a Pedro Pablo Kuczynski manifiestamente son los que integran el PPCaucismo, ¿no es cierto? 29, son, digamos, 7 liderados por Gilbert Violeta, Salvador Edesi, Juan Cheput y otros congresistas que vienen de provincias que no quieren ser parte de la bancada de gobierno en los términos planteados. Entonces, eso genera un problema grave. Los que son de PPK son los independientes, o sea, Alberto de Belaúnde, Carlos Brus, Guido Lombardi, Mecha Arauz. Y no los partidarios. Claro, y no los partidarios. Lo que es curioso, Juan Carlos Tafur contó, no este fin de semana, sino el anterior en la revista Somos, que estos no digamos, partidarizados del PPCaucismo se reunieron en la casa de PPK y PPK golpeaba la mesa y le decía, ustedes han sido elegidos por mí, ¿por qué no me apoyan?
En el debate del viernes, hay que decirlo, debate donde ya se ha declarado al presidente prisionero de los límites geográficos del Perú, sí lo defendieron con mucha tesón, pero mira, fue lo que pudo ser, porque en realidad con 72 votos al otro lado no puedes hacer nada, y ni siquiera estaban presentes los 72. La izquierda, más 60 congresistas de Fujimorismo, decidieron que el presidente no puede salir del Perú, lo cual es gravísimo. El 15 de septiembre empiezan las reuniones en Nueva York, el presidente creo que habla el 17 o el 18, y uno de los temas centrales de la Asamblea General de Naciones Unidas es el tema de Venezuela. ¿Qué hacer con Venezuela? Y Venezuela tiene un problema político y humanitario, o sea, de ambos calibres. Las sanciones de Estados Unidos ya están comenzando a hacer mella. Entonces, tú vas a tener gente que no puede comer, gente que no tiene medicamentos, gente que no tiene atención médica, en fin, todo el problema humanitario. Y además un problema político porque hay una dictadura en este momento ya rampante. O sea, ha hecho unas elecciones amañadas para elegir una asamblea para que declare seguramente sempiterno al señor Maduro. O sea, eso es lo más cercano a una dictadura que podemos tener en América Latina. Entonces, sobre ese tema, Kuczynski iba a tener liderazgo, porque ha tenido liderazgo. La reunión de cancilleres ha sido en Lima, iba a hablar en la Asamblea General de Naciones Unidas. Todos los fujimoristas se desgañitan gritando dictadura, 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 y a la hora de que hay que hacer una acción concreta, política y de política internacional, no lo dejan ir. Todos los fujimoristas son conservadores, van a la iglesia, se persignan, creen en Dios, no quieren que investiguen el sodalicium, ya. Y cuando el presidente dice voy a aprovechar la visita a Nueva York para volar a Roma y visitar al Papa antes de que venga en enero, no quieren que vaya a ver al Papa. ¿Con qué derecho? ¿Realmente con qué derecho? Con el derecho a la prepotencia, de la prepotencia de los votos, ¿no es cierto? Y el presidente, en vez de salir y recordarle a Keiko Fujimori que el único presidente del Perú, el único presidente que se ha ido del Perú con permiso del Congreso y ha renunciado desde tierra extranjera, ha sido su padre. O sea que no tienen nada que temer. O sea, el presidente no va a salir del país para renunciar como lo hizo su papá. En su cara se lo digo. Entonces, no, el sábado lo escucho, bueno, yo espero que el Congreso me dé permiso. Esta semana es semana de representación, o sea, ni siquiera se van a reunir. La próxima semana ahí verán, le van a dar el permiso el día antes, para fregarle toda la agenda, para que no pueda hacer coordinaciones. Además, ¿ustedes creen que con el Papa uno coordina? Así que, oye, aló, Papa, voy mañana. Así no es, pues. Hay una agenda que se tiene que ver con la antelación. Son citas pactadas con mucha anticipación. Es una vergüenza lo que ha hecho el Congreso el día viernes, pero eso son, pues. Eso es el fujimorismo. Fregar, 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 fregar. No uso peores palabras porque estamos en una radio pastoral. Pero bueno, entonces, así no se puede avanzar. No les ligó su Fujidef, ahora quieren fregar al presidente sin viajar. Y por supuesto ya aprobaron la interpelación. Interpelación además donde, por ejemplo, Juan Cheput ha dicho que la ministra tiene responsabilidad política por la huelga. Entonces, perfecto, ya veremos que hasta con los votos del PPACAUCismo la van a censurar. Fíjense la obsesión que tiene Keiko Fujimori con el Ministerio de Educación. Sería su segundo ministro de Educación censurado, uno tras otro, uno por año. ¿Ya? Entonces, fíjense la obsesión, que es reventar la educación peruana a como dé lugar. Porque la ministra puede haber tenido muchos errores, ¿no es cierto? Pero censurarla no te va a resolver el problema educativo en el Perú. Pero absolutamente para nada. Entonces, vamos a ver qué pasa al final. Pero yo creo que ha sido un error del fujimorismo que los revela como lo que son. Un grupo obstruccionista decidido a impedir cualquier iniciativa del Estado peruano, pero en este caso es grave, porque es una iniciativa de política internacional. Entonces, bueno, veremos qué pasa. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en vivo a esta hora con Sodomco, con Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RCD Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco y también con Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Rosa María. Bueno, y ahora estamos en comunicación con el ex viceministro de Educación, Idel Wexler, para hablar de lo que nos deja esta huelga, bueno, que todavía no ha terminado por completo, pero que está en su ocaso. Señor Wexler, muy buenos días. Buenos días, Rosa María. Bueno, lecciones de esta huelga. ¿Qué podemos sacar como, digamos, siempre deja una lección de estos meses de huelga magisterial en el Perú?
Bueno, lo primero es que el Estado, el gobierno, el Ministerio de Educación ha sabido entender que por encima de cualquier posición radical de las dirigencias había reivindicaciones del magisterio de base que era bueno atender. Y por eso yo saludo, y eso hay que reiterarlo, que en la parte económica el gobierno está adelantando un aumento a 2.000 soles que debió ser para marzo del próximo año, 1 de diciembre, ahora noviembre. Eso está muy bien. Lo mismo que el pago de las bonificaciones por luto, por otras consideraciones como cargo directivo, lo que falta para pagar las 40 horas a los profesores que están encargados de puestos de dirección y subdirección, así como el pago de CTS a partir de septiembre para los contratados. Y a eso le podemos agregar la comisión que va a hacer un estudio técnico para ver la posibilidad de incremento progresivo a los maestros, entre otros. Creo que es una primera lección en el sentido de que habían reivindicaciones que se podían atender y hay que saludar el esfuerzo del gobierno y del Ministerio de Educación. Bueno, y sobre el tema, digamos, del maestro en sí mismo, esta nueva dirigencia, ¿usted cree que ha calado, que va a desplazar a Patria Roja del control del SUTEP? Bueno, yo creo que en el mediano plazo, claro, si Castillo hubiese firmado el acuerdo, podríamos inferir que va en camino a desplazar formalmente al Comité Ejecutivo Nacional que maneja Patria Roja en el SUTEP. Creo que ahora las cosas le van a ser más difíciles, pero ese es un proceso que va a demorar, por la experiencia, un par de años o quizás más, y ahí todo va a depender de cómo asuma un rol autocrítico, una reflexión clara y contundente de parte del Comité Ejecutivo Nacional. Y lo primero que tiene que hacer es reformar la elección de los dirigentes a través de un maestro, un voto, para que sea realmente un sindicato democrático, propositivo y contribuya a mejorar la calidad educativa. Si va a seguir con una elección cerrada, totalmente dominada por el partido, y no hay una reflexión crítica, yo creo que los otros sectores van a ir avanzando. Lentamente, pero van a ir avanzando. Sobre el otro problema complicado, digamos, que es la infiltración del Movadef en el magisterio. ¿Qué lecciones se pueden aprender después de lo que hemos visto en estos días? Bueno, yo creo que ahí hay varias lecciones. Primero, para los gobiernos, en el sentido de que no deberían descuidarse de que hayan maestros trabajando en las aulas o en ámbitos administrativos, en colegios. Mira, Rosa María, en 2010 se hablaba de 450. Ahora, después de 7 años, el ministro Basomprío habla de 4.500. ¿Dónde está la omisión y el descuido? Está en los órganos correspondientes del gobierno del presidente Humala, que no ha tomado nota de esta situación. Entonces, ahí hay que trabajar. Maestro que está sentenciado por terrorismo no puede estar en la escuela enseñando a nuestros niños jóvenes por ningún motivo. Segundo, en el ámbito sindical, los partidos políticos tienen que activar. Antes estaba la democracia cristiana, equipos docentes de los sectores religiosos, bueno, en algún momento Acción Popular, el APRA, después se lo dejaron a Patria Roja, pero ahora no hay sectores democráticos ni religiosos que activen el magisterio. Claro, en ningún sindicato, como tú sabrás. Entonces, si el sindicato se renueva, si nuevas posiciones entran, y hay un debate ideológico
que es importante sobre el tema y se fortalece el sindicalismo en su esencia natural, podríamos decir que podemos avanzar para que el sindicato adquiera una postura propositiva, democrática, con la mayor variedad de presencias políticas, inclusive del Movadef, pero que no tengan la dirección del movimiento sindical tan fuerte como parece tenerlo actualmente. Ahora, el tema de la meritocracia, hace 10 años, cuando usted estaba todavía en el poder, digamos, se incluyó, ¿no es cierto?, como un elemento importante en la carrera magisterial, el mérito. Pasamos de de un ascenso por antigüedad y la adquisición de algunos conocimientos a un ascenso por concurso y por mérito. Sin embargo, 10 años después, parece ser que esto no ha calado en el maestro, que lo rechaza y que lo niega. ¿No es un buen momento para discutir si la meritocracia es el camino para la carrera magisterial? Sí, pero no en cuanto a su esencia, sino fundamentalmente en cuanto a su realización práctica. Te cuento, y tú estás siempre atento a esto. El 2007, cuando se aprobó la ley, porque esto fue una política de Estado que se comenzó con el presidente Paniagua, ocurre que se comienza a implementar el 2009 los concursos para la incorporación y el nombramiento de la carrera. Y hubo una fuerte acción, incluyendo a Patria Roja, directores regionales y sectores intelectuales afines a ellos. Entonces, la reforma de la carrera tuvo muchas dificultades, pero logró integrar 55.000 maestros con aumentos de sueldos reales de la primera a la quinta escala. Luego, la carrera se para 3 años. Se reinicia con algunas evaluaciones. Se hace la gran publicidad que la meritocracia está en camino. Pero ¿qué ocurre? En 5 años se han acumulado 160.000 maestros fuera de la carrera. 8.000 solamente han ingresado. Y cuando han habido reubicaciones, la mayoría está entre la primera y cuarta, yo diría algo así como un 7-8% en la quinta y sexta, y ninguno en la séptima y octava. Entonces, cuando los maestros comenzaban a valorar la meritocracia, a ir a maestrías, a capacitarse, se dan cuenta que no constituye una mejora sustantiva en su avance del escalafón magisterial ni en el mejoramiento de sus sueldos. Entonces lo que habría es que discutir, por ejemplo, si es que 8 escalas es lo mejor o no es lo mejor, pero lo que habría que hacer es profundizar una efectiva carrera magisterial, inclusive manteniendo, por supuesto, la evaluación de desempeño, pero tratando de mejorarla técnicamente para generar confianza en el magisterio. Lógico. Bueno, ¿cree usted que la huelga ya está en su ocaso, como creemos varios, que la reincorporación se va a terminar de producir esta semana? Los maestros más radicales han dicho que están buscando una tregua. ¿Cree que ya está esto terminando? Bueno, yo creo que en esta semana se va a decidir todo. Todo depende cómo sea la evolución el día de hoy y el día de mañana. Pero yo creo que ya está en la curva de bajada y bueno, esperemos que a lo mejor un diálogo o un acuerdo final de manera rápida, sin mayores concesiones, pueda dar por terminada esta huelga. Pero yo creo que mantenerla en el nivel alto que tuvo las 2 semanas anteriores, ya no, ya está de bajada. Es mi apreciación por la experiencia de los movimientos huelguísticos del magisterio. Así es, la mía también. Bueno, muy bien, coincidimos en eso también. Muchísimas gracias, señor Idol Bexter, por estar con nosotros. Gracias por llamar. Esta mañana no le quitamos más tiempo. Han sido los comentarios del ex viceministro de Educación, el señor Idol Bexter. Nosotros vamos a una pausa, me imagino, que nos toca, y regresamos con mucho más, pues no se muevan, ¿ah? Tenemos mucha información. Siguen los festejos en Tacna, por cierto. Vamos a la pausa y volvemos a pensar más.
Amigos, gracias a los que se integran a las redes sociales de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, al Facebook como al Twitter, también a los del Facebook Live de Radio Santa Rosa, gracias a Araceli Peláez Terrones, gracias también a las personas que ponen sus comentarios, siguen las condolencias y el acompañamiento a Rosa María para la expresidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, frente a lo que le ha sucedido esta mañana. Ahora, la falta de empatía es notable, ¿no? Claro, ustedes sacan esa noticia porque ha sido ministra, esto pasa todos los días. Sabemos, pues, que pasa todos los días y hemos sacado muchísimos casos de estos, ¿ya? Pero mayor razón hay en este caso porque es una persona visible. Si a una persona visible la tratan así, ¿cómo tratarán al resto? Pues esa es la pregunta, ¿no es cierto? Y la otra cosa que he puesto yo en el Twitter y que ha aparecido toda clase de estupideces que ya bloqueé es, dice mucho de Ana Jara que ella y su madre se atienden en el seguro. Lo que dice es que no se ha enriquecido en el poder, que no tiene un montón de plata, porque si no ella y su mamá se atenderían en una clínica privada en Lima. O sea, dice mucho de Ana Jara que se atienda en el seguro, de verdad. No, la mayoría de los políticos que están ahora en el poder no se atienden en el seguro social. Entonces, no es que es notaria, sí, pero ser notaria no significa que tienes trabajo, no que eres multimillonaria, ¿ya? Y que no eres rica tampoco. Además, su notaría la tuvo abandonada con un colega que la reemplazó durante 5 años, o sea que tampoco, como dicen, tampoco. Bueno, hablando de tampoco, acá me pasan las cifras exactas de GFK. Ajá. Keiko Fujimori tiene 39% de aprobación, es más cercano a su votación de primera vuelta, pero Kenji ha crecido un poquito y ya llega a los 33% de aprobación. Y Julio Guzmán también crece hasta 31% de aprobación, Verónica Mendoza hasta 26%, más bien ella baja de 28, 27, 26, está en el margen de error. Alfredo Barnechea 25%, César Acuña 17%, no está mal César Acuña, yo pensé que estaba más bajo, imagínate tú. Y hay otros, creo que hasta Alan García tiene algo, 10% de aprobación, una cosa así. Acá está, Gregorio Santos 13%, Marco Arana 8%. No, perdón, Marco Arana tiene 10% y Gregorio Santos 15%. Nunca falta, pues, nunca falta. Ahora es una respuesta múltiple, uno puede decir sí, aprueba su gestión, aprueba, a todos, ¿no? O puede decir no aprueba ninguno. ¿Ya? Entonces de ahí salen los rangos. Una cosa son estas, por cierto, y otra son, por supuesto, el día de la votación, ¿no es cierto? Eso es completamente distinto. A ver, ¿qué más tenemos Pensé que teníamos noticias de Tacna. Su salud, la Superintendencia Nacional de Salud de Rosa María ya se está haciendo cargo del caso de Ana Jara. Ha dicho Iván Cárdenas, vamos a investigar lo ocurrido con la mamá de la señora Jara para tomar las acciones correspondientes. Mientras que la expresidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, ha dicho que le dicen que para extender la partida de defunción de su madre debe exhibir el DNI original. Ella nuevamente denuncia un caso de inhumanidad y se pregunta, ¿y la consulta en línea de RENIEC? Claro, no, es una estupidez completa. Además, ella es notaria, sabe perfectamente que no necesitas presentar el DNI, pero original. El papelito. Necesitamos el papelito. ¿Ya? ¿Acaso la señora tiene un nombre inventado? No, es que es la necedad, realmente la necedad. Es como cuando te piden el DNI para entrar a una dependencia pública, ¿no? ¿Qué hacen con tu DNI? Que te pidan el nombre y lo apunten, me parece muy bien, ¿no? Pero se lo quedan y te dan un pase. Entonces tú caminas con el pase por todos lados. No, o sea, es que es una tontería completa, ¿no? Es como cuando vas a una ventanilla de una tesorería y tiene un vidrio gigantesco y no puedes hablar, tienes que hablar a través de un hueco. Yo no sé. Y es una tesorería que no cobra efectivo. Yeah. Sí, efectivo. Y tienes que hablar a través de un hueco. O sea, la burocracia es una cosa espantosa, la verdad. Bueno, regresemos a hablar de la burocracia que rodea a Pedro Pablo Kuczynski. Se ha hablado mucho en estos 2 últimos días de que van a haber cambios en el gabinete, pero el problema que tiene Pedro Pablo Kuczynski es que no tiene a quién reclutar, aunque les parezca mentira. Es muy difícil que alguien acepte ser ministro en este momento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, digamos, el presidente confía en muy pocas personas, lo cual es típico, pero al mismo tiempo es complicado reclutar a alguien, primero porque el sueldo no es bueno y segundo porque en el Congreso te van a maltratar desde el día que pisas tu oficina. Y además van a investigar tus antecedentes, si algún día te pasaste una luz roja o algún día tomaste algo de más, o si fuiste al psiquiatra cuando eras chiquito, ¿no? Ahorita a Marilú Marten la están fastidiando porque tiene bachillerato, ¿ya?
¿Quién la fastidia? Chacón, ¿no es cierto? ¿Quién? Luisa María, perdón, no, Luisa María está enferma, ¿no? Lourdes Alarcón, ¿no? ¿Quién? Lourdes Alcorta, perdón. O sea, los que no tienen ni quinto, con la justa quinto media. ¿Ya? Esos son los que la fastidian. Eso no puede ser, pues, ¿no? En fin, hay un oyente que quiere participar, vamos a escucharlo. ¿Aló? ¿Aló? Se cortó la llamada. Así es. ¿Aló? Se perdió la comunicación. Gracias de todas maneras por comunicarse con nosotros a través de los diferentes medios. Me están diciendo acá cosas muy graciosas. Hay 2 problemas, 3 o 4 en realidad, problemas ya que se manifiestan sobre el tema de la política cultural del Perú y la vergüenza que es que por ser sumisos con el fujimorismo se tomen decisiones que son absurdas. En realidad, lo que ha pasado en el Museo de la Memoria, a mí me da pena porque el ministro Salvador del Solar es un ministro que ha sido el director de la película Magallanes. Magallanes es una película de denuncia de la violencia política del Estado contra personas particulares, contra mujeres, durante los años, ¿no es cierto?, de la violencia interna. Él ha sido director de eso. ¿Cómo puede ahora pretender que la historia se reescriba? O sea, no se puede reescribir la historia. Lo que pasó, pasó. No le gusta el fujimorismo. ¡Qué pena, pues! Dicen que la historia la escriben los ganadores, ¿no es cierto? Entonces, como ahora ellos se sienten ganadores, quieren reescribirla. ¡Piña, pues! ¿No? Como dicen, si tú no quieres que el Museo de la Memoria te conmueva o te subleve o te altere, nombra pues director del Museo de la Memoria Martín Rivas, pues, ¿ya? Y borra todo lo que ha hecho el Grupo Colina. En fin, tenemos a un oyente. ¿Aló? Aló, buenos días, Rosa María. Sí, escuchamos. Muchas gracias. En principio quiero decirte que soy una maestra con discapacidad, trabajando ya más de 20 años en el magisterio, pero quiero denunciar lo siguiente, Rosa María. Yo, para ser merecedora de la plaza en la cual me desenvuelvo, pues he participado en el concurso de nombramientos, también he participado en concurso de ascensos, y por lo cual estoy en la segunda escala, pero tengo que lamentar, Rosa María, que el Ministerio de Educación no quiere cumplir un derecho de las personas con discapacidad, en los concursos de ascensos específicamente. Estoy hablando del artículo 48 de la Ley 29973, e incluso hay 2 informes técnicos de servir, el 391-2015 y el 2330-2016, que el Ministerio de Educación no quiere respetar, donde se dice entre sus conclusiones de que los maestros con discapacidad debemos tener esa bonificación de 15% en el puntaje final de todo concurso de méritos, toda vez que estamos pues en desventaja con los maestros que tienen todas sus facultades físicas en óptimas condiciones. Muy bien, muy bien. Bueno, a tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias por la información. Gracias, Rosa María. Muchas gracias por la información. Espero que el Ministerio nos esté escuchando y que tomen en consideración esto que está basado en la ley. Fíjense, si la ley lo manda, hay que cumplirlo. Es así de fácil, tan simple como eso. Si la ley lo manda, hay que cumplirlo y es así. En Arequipa tenemos noticias. La gobernadora regional Yamila Osorio ha logrado que la huelga se suspenda y que los niños regresen en un 100% a clases. Ella fue muy clara y dijo la semana pasada, si no regresan a clases, el lunes los reemplazamos. Bueno, hoy día regresaron todos. Cuando tienes autoridad... Funcionó. Funciona, claro, pues. sí, Cuando tienes autoridad, funciona. El problema con el presidente es que también no demuestra pues esa autoridad. A veces lo quieren sacar hablando con firmeza, ¿no? Parece, es ridículo. No puede ser más ridículo. Tiene que ser una persona que transmita esa autoridad, ¿no es cierto? Y ayer... ¿Te has enterado la de ayer, no? Lo llevan a un festival gastronómico muy bonito, ¿no? Y dice que la pachamanca es árabe y el ceviche japonés. Plop. No te puedo decir. No, pero lo que quería explicar es que tiene un problema pues, con la comunicación. Hay que traducirle, ¿no? Hay que traducirle, Sí. que venga Carlos Ferrero, traducción. Dijo que era de origen japonés y de origen. Lo que he podido decir es que tiene influencia, claro, ¿no? Así que los japoneses comen pescado crudo, sí, pero no lo comen marinado en limón, ¿no? O sea, cocido en limón, porque no tienen el limón que tenemos nosotros. O sea, que es imposible que el ceviche sea japonés. El ceviche es una comida rápida de pescadores en el bote. O sea, cuando sales a pescar
llevas tus ají, llevas tus limones, llevas tu cebolla, un poco de sal, y con el mismo pescado que sacas, te puedes quedar pescando unas horas más, te comes tu ceviche en el remo ahí, y con el ceviche de remo, y ahí lo armas y te lo comes. Es un pescado de bote, ¿ya? Es un alimento muy proteico y energético, pues puro pescado, que Nada calórico. Nada calórico, sabe rico, sí. y sigues trabajando, ¿ya? Entonces, es pura proteína. Entonces, eso se inventó en el Perú por una necesidad de los pescadores peruanos. Pero no se inventó en Japón. En Japón se come pescado crudo, sí, pero no es lo mismo. Porque además nosotros no comemos pescado crudo. Siempre digo, no está crudo, está cocido. Está cocido en el jugo de limón. Y que la pachamanca sea árabe, miren, a ver, empecemos por el principio. Efectivamente, los moros vivieron 400 años en España, entonces la influencia morisca es enorme en España, por supuesto. Los españoles que llegaron al Perú venían de haber expulsado a los moros casi como que ahí nomás, claro. En 1492 y en 1535 se está fundando Lima. Entonces es evidente que traen, ¿no es cierto?, una carga cultural influenciada por todo el mundo árabe, por cierto. Ok, entonces eso no quiere decir que la pachamanca sea árabe. Lo que quiere decir es que el indio peruano adapta una técnica de cocción a sus propias necesidades, la transforma completamente y transforma la técnica de cocción en una técnica de cocción que le permite cocinar de otra manera con otros productos, además, con otros ingredientes, con ingredientes locales, ¿no? Con papa, con maíz, con cosas que no hay pues en el mundo árabe, ¿no es cierto? Habas, o sea, en fin, y además de las carnes que se comían originalmente su carne auquénido. Entonces, ¿cómo va a ser por la pachamanca de origen árabe? Pues lo que te estás comiendo es otra cosa. No tiene nada que ver, ni los ingredientes, ni la salsa, ni nada. Es una técnica de cocción, sí. Que se usa en otros lugares del mundo, sí. Pero no quiere decir pues que la pachamanca sea de árabe. Con lo cual lo están vacilando pues a PPK más de lo que ya se les puede vacilar, ¿no? Entonces queda mal, pues. Tú quedas calladito y ya está. Bueno, están llegando de muchas partes del Perú reinicio de clases parcial o reinicio de clases total en distintas localidades. Ahorita vemos imágenes de Piura, por ejemplo, acabamos de ver imágenes de Arequipa. Ojalá que de verdad los niños regresen hoy al colegio porque se necesita reponer mucho tiempo perdido. Si bien en julio hay unas pequeñas vacaciones que también fueron parte de la huelga, hay que reponer gente. Hay gente en huelga desde junio. Entonces, tenemos que hacer que los niños vuelvan a sus clases, que es donde les corresponde estar, y sus padres puedan ir a trabajar tranquilos sabiendo que están cuidados. Y fíjense, yo siempre parto de un principio. Ningún maestro le va a hacer daño a sus alumnos. Nunca. Nunca. Salvo, bueno, algunos enfermos que no faltan, ¿no? Que no son en realidad gente con vocación de maestro. Pero un maestro de vocación no haría nada por perjudicar a sus alumnos. Si han hecho huelga y han parado es porque creen que eso es en bien de sus alumnos, porque ellos van a estar bien y sus alumnos van a estar mejor. Pero ya cuando te das cuenta de que si les estás haciendo un daño, que puedes perder el año escolar, entonces tienes que regresar. Porque más daño, no puedes dañar a tus alumnos. Por eso a veces los dirigentes yo creo que se pasan mucho tiempo con licencia sindical y fuera del aula y se han alejado tanto de sus alumnos que no se dan cuenta del daño que les están haciendo. Y tienen que entender que al alumno no se le puede dañar. Eso es lo único importante. Y si los niños no tienen a dónde ir, se les está dañando, ¿no? Tienen que volver a sus clases. Bueno, muy bien, nos tenemos que despedir. Ha sido una mañana variadísima. Nos vamos a reencontrar mañana, martes. Miércoles sí tenemos feriado. Y viernes tenemos una gran sorpresa para ustedes. Así como me fui a Madre de Dios a transmitir el programa, el viernes vamos a transmitir el programa desde Arequipa. Desde Radio San Martín en Arequipa se va a transmitir este programa. Ojalá podamos hablar con las autoridades. Y bueno, con esto vamos a cumplir nuestra promesa de ir poco a poquito, somos una radio chiquita y con poquitos recursos, poco a poquito, aprovechando las oportunidades para poder ir de visita a todas las radios de Sodomco, en todo el Perú. Y por supuesto esperamos nuestra invitación al Coricancha, porque ahí sí va Ismael. Yo voy sola a Arequipa, pero a ver, Ismael, me acompañan de todas maneras al Coricancha. Ya me ha dicho el padre Rodolfo, al quien no reconocí el día de la misa, que sí, que nos invita, pero habla, pero no concreta. Entonces esperemos que
pronto podamos llegar allá. Muy bien, nos vamos, Rosa María. Hasta Nos mañana. vamos, hasta Cuídense. mañana. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Una pésima atención en la salud y no han querido reconocerle hasta el día de hoy y no le van a reconocer un centavo de lo que ha gastado en el INE, ¿no es cierto? Entonces acá hay muchas respuestas. Claro, me dice, ya pues ahí tiene, pues 5 años de gobierno y no hicieron nada por mejorar la atención de salud. Qué fácil, ¿no? A ver que se muera tu mamá, Mirko Villavicencio, para que digas esa estupidez. La gente qué poco empática, ¿no? Así Qué es. vergüenza. En las redes sociales la falta de solidaridad, de empatía con el prójimo, hace que seamos un país espantoso, de verdad. Cuando uno ve este tipo de respuestas en las redes sociales, dicen, ¿dónde estamos? ¿En qué clase de país estamos? Que alguien puede hablar de esa manera, ¿no? En fin. Bueno, tenemos otras noticias también. Hoy día es el día de Tacna, porque Así hace es. 88 años Tacna se reincorporó al Perú. Tal vez nuestros oyentes más jóvenes no lo sepan, pero Tacna fue en un momento parte de Chile. Era conocida como la provincia cautiva. Tarapacá, Tacna y Arica eran provincias peruanas. Se llaman Arica y Tarapacá hasta el día de hoy. Eran provincias del Perú. Y en la guerra con Chile las perdió. Antofagasta era provincia boliviana, la provincia costera de Bolivia, que también, por supuesto, la perdió. Nosotros, cuando se firmó el Tratado de Ancón, se decidió que luego de unos años iba a haber un plebiscito para que las provincias de Arica y Tacna decidieran dónde querían vivir. El plebiscito nunca se llevó a cabo porque los chilenos invadieron Tacna y comenzaron un proceso que se llamaba la chilenización de Tacna, para que todos fueran chilenos y votaran por el plebiscito. Pero Tacna heroicamente resistió los embates y hubo mucho heroísmo y mucho patriotismo. Porque hubo mucha represión también, ¿ah? Por mucha Sí. represión y una población peruana muy leal al Perú, pero muy leal al Perú. Entonces, el acuerdo al que se llega ya hace 88 años es que no hay plebiscito, Arica queda para Chile y Tacna para el Perú. Lo cual en realidad divide una unidad, porque Arica era el puerto de Tacna. Naturalmente, Arica era geográficamente el puerto de Tacna. Al partir en dos esa unidad, artificialmente, creas un problema para ambas. Hoy por hoy son comercialmente, y gracias a Dios, una unidad. O sea, los peruanos y los chilenos pasan de un lado al otro sin mayor problema. Y el puerto de Arica se utiliza tanto por peruanos como por chilenos. Entonces, yo creo que hemos superado un momento de la historia muy duro, durísimo, pero también tenemos que recordar, y mañana se recuerda, hoy se recuerda, perdón, 28 de agosto, el heroísmo de los peruanos que lucharon por seguir siendo peruanos. Fíjese, usted que me escucha, que no tiene empatía con nadie, debe tener claro que el heroísmo de los antiguos peruanos era querer ser peruano. Ayer salió una encuesta de apoyo, de Ipsos, perdón, se llama así ahora, que decía que más del 60% de los peruanos quieren irse a vivir fuera del Perú. Y de esos la mitad tenían planes para irse, plan de fuga. Sin necesidad de hacerlo. Eso no se les preguntó, pero... Sí, importante, ¿no? Claro, pero mira, si son 60 y tantos %, no están en pobreza todos, ¿no? Al contrario, el migrante es una persona que es de clase media baja, que no encuentra oportunidades en el Perú y que esa fuerza la lleva a otro lugar. Yo lo asocio al desconocimiento de sus raíces. Y es triste, ¿no? Sí, Porque también. ha habido décadas en que se ha desarrollado ese Ahora, mal. sí es verdad que hay que asociarlo también a la falta de oportunidades. Correcto. ¿Ya? Sí. Yo salí del Perú en el 88 a hacer mi maestría con 1 millón de peruanos, creo, y la gran mayoría no regresó nunca más. Ya su vejez va a regresar, por supuesto, de visita, pero la migración es un fenómeno muy duro, ¿no? Y vivir fuera de tu país también. Bueno, ustedes saben que en Tacna hay muchos todavía peruanos, ya los más viejitos, mayores de 88 años, digamos, que sus partidas de nacimiento son chilenas, pues. Sí. Claro, porque nacieron en territorio chileno, pero se les reconoció, obviamente, como nacidos en el Perú, ¿no? Por supuesto. Eso es interesante. En este momento hay una ceremonia de reconocimiento, justamente,
de la celebración de Tacna. Y un saludo, por supuesto, especial a todos los tacneños y a todos los tacneños en Lima, que había una comunidad grande de tacneños que también, por supuesto, celebra este día. Y es una comunidad que es formada pues en un patriotismo. Cuando tú vives en zona de frontera, pues el Estado se preocupa mucho de la formación de valores patrióticos, justamente para defender culturalmente, si quieres, la frontera. Así que es interesante el día. Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos. Hay mucho en la política local porque la huelga continúa, pero ya en su ocaso. Puno, Moquegua, Tacna, Arequipa han comenzado hoy 100% de clases. Cusco ya estaba cerrado. Entonces, el corazón, digamos, del sur andino está prácticamente fuera de la huelga. Falta Madre de Dios, por cierto, que es una población más pequeña, ahí nos escuchan, pero también se están reincorporando poco a poco. Por lo tanto, la huelga se está achicando solita, si quieren, después de que les han dicho que no van a negociar más, que ya les dieron todo lo que se puede dar, y dos, que el plan de reemplazos de maestros empieza esta semana. Ya se publicó la norma. Así que tenemos esto como que claro, ¿no es cierto? Plan de reemplazo de maestros y además descuentos, muchos descuentos. Nos vamos a la pausa y regresamos. Amigos, eso es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Segundo bloque, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sí, continúan los festejos en Tacna. Por cierto, el presidente está participando en el festejo, ceremonia conmemorativa, pone en el canal del Estado, de la reincorporación de Tacna al Perú hace 88 años. Imagínense ustedes. Pero lo que hay que decir es que el presidente Kuczynski está en problemas, serios problemas. Se han visto las encuestas de ayer. Es más o menos una caída libre, o sea, pasar de 32 puntos a 19 puntos en un mes. Es la huelga que le está pasando la factura, por cierto, y también una sensación de que el presidente no gobierna, de que el presidente no está en los problemas, de que no tiene las capacidades para enfrentar a los fujimoristas, etcétera. El Congreso, por supuesto, también tiene 19% de aprobación, el legislativo sale pésimo, y la mayoría legislativa aplastante es la del fujimorismo. Sin embargo, Keiko y Kenji mantienen su 30 y tantos %, los dos, ¿no es cierto?, liderando el desempeño de todos los políticos peruanos. Entonces, no les está yendo mal a ellos como personas. Ahora, ese 30% corresponde al voto que tenían en la primera vuelta. Un poco menos del voto que tenían en la primera vuelta, ciertamente, porque Keiko llegó casi al 40% en la primera vuelta. Un poco menos del voto que tenía en la primera vuelta. Y como es una respuesta múltiple, le puedes dar, ¿no es cierto?, a varios un puntaje alto. Así que más bien sus posibilidades electorales para el 2021 no alcanzan. Ese es un problema complicado. Y el otro tema que tenemos a futuro es que el mismo presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, ha dicho que trabajan con una bancada de a 10, ya ni siquiera de a 17. Y los que están abandonando a Pedro Pablo Kuczynski manifiestamente son los que integran el pepecaucismo, ¿no es cierto? 29, son, digamos, 7 liderados por Gilbert Violeta, Salvador Edesi, Juan Cheput y otros congresistas que vienen de provincias que no quieren ser parte de la bancada de gobierno en los términos planteados. Entonces, eso genera un problema grave. Los que son de PPK son los independientes, o sea, Alberto Belaúnde, Carlos Brus, Guido Lombardi, Mecha Arauz. Y no los partidarios. Claro, y no los partidarios. Lo que es curioso, Juan Carlos Tafur contó, no este fin de semana, sino el anterior en la revista Somos, que estos no digamos, partidarizados del PPKismo se reunieron en la casa de PPK y PPK golpeaba la mesa y le decía, ustedes han sido elegidos por mí, ¿por qué no me apoyan? En el debate del viernes, hay que decirlo, debate donde ya se ha declarado al presidente prisionero de los límites geográficos del Perú, sí lo defendieron con mucha tesón, pero mira, fue lo que pudo ser, porque en realidad con 72 votos al otro lado no puedes hacer nada, y ni siquiera estaban presentes los 72. La izquierda
más 60 congresistas de fujimorismo decidieron que el presidente no puede salir del Perú, lo cual es gravísimo. El 15 de septiembre empiezan las reuniones en Nueva York, el presidente creo que habla el 17 o el 18, y uno de los temas centrales de la Asamblea General de Naciones Unidas es el tema de Venezuela. ¿Qué hacer con Venezuela? Y Venezuela tiene un problema político y humanitario, o sea, de ambos calibres. Las sanciones de Estados Unidos ya están comenzando a hacer mella. Entonces, tú vas a tener gente que no puede comer, gente que no tiene medicamentos, gente que no tiene atención médica, en fin, todo el problema humanitario. Y además un problema político porque hay una dictadura en este momento ya rampante. O sea, se han hecho unas elecciones amañadas para elegir una asamblea para que declare seguramente sempiterno al señor Maduro. O sea, eso es lo más cercano a una dictadura que podemos tener en América Latina. Entonces, sobre ese tema, Kuczynski iba a hablar, iba a tener liderazgo, porque ha tenido liderazgo. La reunión de cancilleres ha sido en Lima, iba a hablar en la Asamblea General de Naciones Unidas. Todos los fujimoristas se desgañitan gritando dictadura, 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 y a la hora de que hay que hacer una acción concreta, política y de política internacional, no lo dejan ir. Todos los fujimoristas son conservadores, van a la iglesia, se persignan, creen en Dios, no quieren que investiguen el sodalicium, ya. Y cuando el presidente dice voy a aprovechar la visita a Nueva York para volar a Roma y visitar al Papa antes de que venga en enero, no quieren que vaya a ver al Papa. ¿Con qué derecho? ¿Realmente con qué derecho? Con el derecho a la prepotencia, de la prepotencia de los votos, ¿no es cierto? Y el presidente, en vez de salir y recordarle a Keiko Fujimori que el único presidente del Perú, el único presidente que se ha ido del Perú con permiso del Congreso y ha renunciado desde tierra extranjera, ha sido su padre. O sea que no tiene nada que temer. O sea, el presidente no va a salir del país para renunciar como lo hizo su papá. En su cara se lo digo. Entonces, no, el sábado lo escucho, bueno, yo espero que el Congreso me dé permiso. Esta semana es semana de representación, o sea, ni siquiera se van a reunir. La próxima semana ahí verán, le van a dar el permiso el día antes, para fregarle toda la agenda, para que no pueda hacer coordinaciones. Más, ¿ustedes creen que con el Papa uno coordina? Así que, oye, aló Papa, voy mañana. Así no es, pues. Hay una agenda que se tiene que ver con la antelación. Son citas pactadas con mucha anticipación. Es una vergüenza lo que ha hecho el Congreso el día viernes, pero esos son, pues. Eso es el fujimorismo. Fregar, 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 fregar. No uso peores palabras porque estamos en una radio pastoral. Pero bueno, entonces, así no se puede avanzar. No les ligó su Fujidef, ahora quieren fregar al presidente sin viajar. Y por supuesto ya aprobaron la interpelación. Interpelación además donde, por ejemplo, Juan Cheput ha dicho que la ministra tiene responsabilidad política por la huelga. Entonces, perfecto, ya veremos que hasta con los votos del PPK-usismo la van a censurar. Fíjense la obsesión que tiene Keiko Fujimori con el Ministerio de Educación. Sería su segundo ministro de Educación censurado, uno tras otro, uno por año. ¿Ya? Entonces, fíjense la obsesión, que es reventar la educación peruana a como dé lugar. Porque la ministra puede haber tenido muchos errores, ¿no es cierto? Pero censurarla no te va a resolver el problema educativo en el Perú. Pero absolutamente para nada. Entonces vamos a ver qué pasa al final. Pero yo creo que ha sido un error del fujimorismo que los revela como lo que son. Un grupo obstruccionista decidido a impedir cualquier iniciativa del Estado peruano, pero en este caso es grave, porque es una iniciativa de política internacional. Entonces, bueno, veremos qué pasa. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en vivo a esta hora con Sodomco, con Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RCD Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco y también con Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Rosa María. Bueno, y ahora estamos en comunicación con el ex viceministro de Educación, Idel Wexler, para hablar de lo que nos deja esta huelga, bueno, que todavía no ha terminado por completo, pero que está en su ocaso. Señor Wexler, muy buenos días. Buenos días, Rosa María. Bueno, lecciones de esta huelga. ¿Qué podemos sacar como, digamos, siempre deja una lección de estos meses de huelga magisterial en el Perú? Bueno, lo primero es que el Estado, el gobierno, el Ministerio de Educación ha sabido entender que por encima de cualquier posición radical de las dirigencias había reivindicaciones del magisterio de base que era bueno atender. Y por eso yo saludo
y eso hay que reiterarlo, que en la parte económica el gobierno está adelantando un aumento a 2.000 soles que debió ser para marzo del próximo año, 1 de diciembre y ahora noviembre. Eso está muy bien. Lo mismo que el pago de las bonificaciones por luto, por otras consideraciones como cargo directivo, lo que falta para pagar las 40 horas a los profesores que están encargados de puestos de dirección y subdirección, así como el pago de CTS a partir de septiembre para los contratados. Y a eso le podemos agregar la comisión que va a hacer un estudio técnico. Traumáticos, que además causan un mayor trauma en la familia, porque siempre te quedas con la impresión de que no hiciste todo lo posible, ¿no? Sí. Que pudiste haberlo salvado. Y eso no es verdad. La vida tiene un principio y tiene un final. Todos nos vamos a morir, absolutamente todos, de una forma u otra. Tenemos dos formas de morir en este mundo, una de forma violenta y otra de forma anticipada, ¿no? Las personas mayores saben, están preparadas, han enterrado a tanta gente durante su vida, que saben mejor que nosotros, que somos mucho más jóvenes, cómo viene la mano, y lo saben perfectamente. Entonces se preparan, toman sus disposiciones, hacen sus cosas, hay que dejarlos hacer y finalmente acompañarlos. ¿Qué quiere un padre? Que todos sus hijos estén a su alrededor cuando mueren. ¿Qué más puede pedir? En cambio, en una sala, en un hospital de salud, no te dejan entrar. No, pues. No te dejan entrar, ¿no? Y ya no se puede hacer nada y no te dejan acompañar a una persona a morir, que a mí me parece de una crueldad sin límites. Entiendo el problema sanitario, entiendo el problema del contagio. Mayor razón, además les digo, para dejar a una persona muy grave en su casa, porque las enfermedades intrahospitalarias que hay, los virus y las bacterias que vuelan en un hospital, miren, son muy dañinas para personas que están en una condición física muy débil. Entonces ya no se mueren, ¿no es cierto?, de la enfermedad que tenían, sino de una pulmonía fulminante que les da, que se la cogieron de un virus o una bacteria en una UCI. Entonces mejor morirte en tu casa, de verdad. Recomendación así sana y con las condolencias del caso, por supuesto, a Najara, ¿no? Que Sí. le ha pasado una noche espantosa. Nuestra compañera Najara, ella decía esta mañana, mi madre me pedía quedarme en casa. Sí, Y ella pobrecita. pensó que lo mejor que podía haber hecho es trasladarla aquí a Lima y se siente culpable por eso. Y escuchaba pues a Patti de Río que le daba ese consuelo que me gustó mucho. No, usted ha hecho todo lo posible por salvar la vida y lo que cualquier persona haría. Lo cualquier hijo haría. Sí, quien ha fallado es el Estado. Por supuesto. Ese es el tema. Por supuesto. Ahora, sí quiero decir algo en beneficio de Ana Jara. Esto no es público, pero lo voy a hacer público ahora. Ana Jara ha ayudado a muchísima gente mientras fue ministra de la Mujer y luego como primera ministra, en el más absoluto silencio y discreción, sin hacerlo público. Ustedes saben que a nosotros nos llegan pues casos pues muy dramáticos, cosas que ya simplemente haces la consulta para ver qué se puede hacer, ¿no? O sea, sobre todo con indigentes, con enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, que ya no sabes a dónde mandarlo, ¿no es cierto? Y en todos esos casos Ana Jara siempre respondió, siempre nos ayudó, más que a nosotros que somos periodistas, a la gente que estaba muy, muy necesitada. O sea, ha sido una persona muy generosa entre la función pública porque ni siquiera ha hecho públicos estos casos, en la más absoluta discreción. ¿Ya? Entonces ha logrado poner a niños en locales del INAVIF, a ancianos también, a personas con esquizofrenia, conseguirles un sitio. Yo conozco un caso directo de una mujer adulta con esquizofrenia que no la querían recibir en Arco Herrera ni en ninguna parte y consiguió un albergue para ella porque su familia no tenía cómo cuidarla. O sea, ha sido una persona tremendamente generosa. Así le paga el Estado peruano, matándole a su madre. Es que no hay derecho, de verdad, es una cosa que tú dices, no puede ser. Y eso demuestra, como está demostrando creo que a cabalidad, el poco poder que tienen las personas que pasaron por el gobierno de Ollantumala. No valen nada en la administración pública, pero nada. No son poderosos porque son ministros, no valen nada. Su líder está preso, entonces váyanse todos a hacer cola, pues fríense, no trasladamos a tu mamá. Ay, no sé si hay hasta crueldad por el hecho de haber sido ministra del gobierno de Ollantumala.
Podría ser. Pero nada se puede descartar ahora. Así es. Entonces hay que hacer una investigación a fondo. Rebagliati tiene que dar una respuesta hoy día. Y por supuesto van a decir que la señora estaba muy enferma y que se iba a morir de todas maneras. Sí, claro. Ya, pero no le tocaba eso decidirlo al portero del Rebagliati, ¿se dan cuenta? Ni al administrativo que dijo que no pasa porque no tiene DNI. Eso le tocaba decidirlo a Dios, no a ellos. Entonces, si ellos lo decidieron, ellos se tienen que hacer responsables por esa muerte. Y eso tiene, me preguntaba acá Pati del Río, qué delito era, pues un rango bien variado, ¿ah? ¿Ah, sí? Claro, Cuéntame. exposición de personas al peligro, por ejemplo. O sea, has tenido la oportunidad de poner a una persona en una situación de seguridad y la dejaste en una situación de desamparo. Homicidio culposo. Culposo. Culposo, no doloso, evidentemente, pero no Claro. pero culposo. Homicidio por negligencia. En su variante también, digamos, una variante del culposo, pero por negligencia. Y así podemos Por seguir. ser un tema médico, me imagino. Exactamente, Claro. por negligencia médica, homicidio por negligencia médica. O sea, podemos seguir, ¿ah? Entonces, que quede claro que acá no solamente estamos hablando de ¿Y faltas contra quién específicamente? contra las personas que tomaron esas decisiones, contra el fulano que le pidió el DNI que no pudo pasar, exposición de personas a peligro, Correcto. ¿ya? Y contra la institución también, como reparación civil. ¿Por qué? Porque no ha tomado las provisiones necesarias para tener a su personal entrenado para no hacer estupideces. Así es, porque la responsabilidad del director de salud de tener un personal que no se comporte de una manera tan idiota como pedirle un DNI a una viejita que se está muriendo y que la están trayendo, el mismo de salud la trae de Ica. Así es. Por el amor de Dios. ¿Ya qué más quieren? Entonces, ahí hay hay, por supuesto, faltas administrativas que tienen que ser sancionadas, que pueden ser sancionadas hasta con la destitución de estas personas por faltas graves a su reglamento interno de trabajo, hasta sanciones penales. La señora Ana Hanna es abogada, es notaria en Ica, es una magnífica abogada. Yo estoy segura que una vez que termine su duelo, que durará lo que tenga que durar, lo que corresponda a durar, porque el duelo es muy importante, ella va a tomar las provisiones del caso. Porque no hay derecho que esto le pase a su madre y que por quedar impune vuelva a pasar. ¿Se da cuenta? Ese es el problema, porque todos nos callamos. Entonces, no hay que quedarse callado. Hay que decir, esto está pasando. La parte administrativa de salud es pésima, pésima. ¿Ya? Entonces, imagínense, terrible. Nos ¿ya? cuentan por aquí que en Comas una vez sucedió algo parecido. Arián Rivera nos dice, en el Salud de Comas mi vecino no fue atendido por no tener el DNI, falleció en la puerta antes de ser Qué atendido. atroz. Atroz. Acá me dice, la señora Jara no hizo nada cuando fue gobierno, ahora es un número más, como todos los peruanos. Mire, señor Doc, lo voy a bloquear, porque es usted un ignorante. Usted no tiene una idea de todas las cosas que hizo Ana Jara por gente de manera anónima. Y la gente que sabe que Ana Jara hizo algo por ellos, sabe perfectamente de qué estoy hablando. El abandono de personas en peligro es un delito. Sí. Así es. Así que el señor Carlos Rodríguez, que acaba de perder a su esposa, también participa y dice, sí, doctora Ana Jara, no debe sentirse culpable uno por hacer por un ser querido hasta lo último esfuerzo, pero la indolencia es de salud. El señor Carlos Rodríguez también tuvo a su esposa en el INEM gracias a un pésimo... Para ver la posibilidad de incremento progresivo a los maestros, entre otros. Creo que es una primera lección en el sentido de que habían reivindicaciones que se podían atender y hay que saludar el esfuerzo del gobierno y del Ministerio de Educación. Bueno, y sobre el tema, digamos, del maestro en sí mismo, esta nueva dirigencia, ¿usted cree que ha calado, que va a desplazar a Patria Roja del control del SUTEP? Bueno, yo creo que en el mediano plazo, claro, si Castillo hubiese firmado el acuerdo, podríamos inferir que va en camino a desplazar formalmente al Comité Ejecutivo Nacional que maneja Patria Roja en el SUTEP. Creo que ahora las cosas le van a ser más difíciles, pero ese es un proceso que va a demorar, por la experiencia, un par de años o quizás más, y ahí todo va a depender de cómo asuma un rol autocrítico, una reflexión clara y contundente de parte del Comité Ejecutivo Nacional. Y lo primero que tiene que hacer es reformar la
elección de los dirigentes a través de un maestro, un voto, para que sea realmente un sindicato democrático, propositivo y contribuya a mejorar la calidad educativa. Si va a seguir con una elección cerrada, totalmente dominada por el partido, y no hay una reflexión crítica, yo creo que los otros sectores van a ir avanzando. Lentamente, pero van a ir avanzando. Sobre el otro problema complicado, digamos, que es la infiltración del Movadef en el magisterio. ¿Qué lecciones se pueden aprender después de lo que hemos visto en estos días? Bueno, yo creo que ahí hay varias lecciones. Primero, para los gobiernos, en el sentido de que no deberían descuidarse de que hayan maestros trabajando en las aulas o en ámbitos administrativos, en colegios. Mira, Rosa María, en 2010 se hablaba de 450. Ahora, después de 7 años, el ministro Basomprío habla de 4.500. ¿Dónde está la omisión, el descuido? Está en los órganos correspondientes del gobierno del presidente Humala, que no ha tomado nota de esta situación. Entonces, ahí hay que trabajar. Maestro que está sentenciado por terrorismo no puede estar en la escuela enseñando a nuestros niños jóvenes por ningún motivo. Segundo, en el ámbito sindical, los partidos políticos tienen que activar. Antes estaba la democracia cristiana, equipos docentes de los sectores religiosos, bueno, en algún momento Acción Popular, el APRA, después se lo dejaron a Patria Roja, pero ahora no hay sectores democráticos ni religiosos que activen el magisterio. Claro, en ningún sindicato, como tú sabrás. Entonces, si el sindicato se renueva, si nuevas posiciones entran, y hay un debate ideológico que es importante sobre el tema y se fortalece el sindicalismo en su esencia natural, podríamos decir que podemos avanzar para que el sindicato adquiera una postura propositiva, democrática, con la mayor variedad de presencias políticas, inclusive del Movadef, pero que no tengan la dirección del movimiento sindical tan fuerte como parece tenerlo actualmente. Ahora, el tema de la meritocracia, hace 10 años, cuando usted estaba todavía en el poder, digamos, se incluyó, ¿no es cierto?, como un elemento importante en la carrera magisterial, el mérito. Pasamos de de un ascenso por antigüedad y la adquisición de algunos conocimientos a un ascenso por concurso y por mérito. Sin embargo, 10 años después, parece ser que esto no ha calado en el maestro, que lo rechaza y que lo niega. ¿No es un buen momento para discutir si la meritocracia es el camino para la carrera magisterial? Sí, pero no en cuanto a su esencia, sino fundamentalmente en cuanto a su realización práctica. Te cuento, y tú estás siempre atento a esto. El 2007, cuando se aprobó la ley, porque esto fue una política de Estado que se comenzó con el presidente Paniagua, ocurre que se comienza a implementar el 2009 los concursos para la incorporación y el nombramiento de la carrera. Y hubo una fuerte acción, incluyendo a Patria Roja, directores regionales y sectores intelectuales afines a ellos. Entonces, la reforma de la carrera tuvo muchas dificultades, pero logró integrar 55.000 maestros con aumentos de sueldos reales de la primera a la quinta escala. Luego, la carrera se para 3 años. Se reinicia con algunas evaluaciones. Se hace la gran publicidad que la meritocracia está en camino. Pero ¿qué ocurre? En 5 años se han acumulado 160.000 maestros fuera de la carrera. 8.000 solamente han ingresado. Y cuando han habido reubicaciones, la mayoría está entre la primera y cuarta, yo diría algo así como un 7-8% en la quinta y sexta, y
y ninguno en la séptima octava. Entonces, cuando los maestros comenzaban a valorar la meritocracia, a ir a maestrías, a capacitarse, se dan cuenta que no constituye una mejora sustantiva en su avance del escalafón magisterial ni en el mejoramiento de sus sueldos. Entonces lo que habría es que discutir, por ejemplo, si es que 8 escalas es lo mejor o no es lo mejor, pero lo que habría que hacer es profundizar una efectiva carrera magisterial, inclusive manteniendo, por supuesto, la evaluación de desempeño, pero tratando de mejorarla técnicamente para generar confianza en el magisterio. Lógico. Bueno, ¿cree usted que la huelga ya está en su ocaso, como creemos varios, que la reincorporación se va a terminar de producir esta semana? Los maestros más radicales han dicho que están buscando una tregua. ¿Cree que ya está esto terminando? Bueno, yo creo que en esta semana se va a decidir todo. Todo depende cómo sea la evolución el día de hoy y el día de mañana. Pero yo creo que... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana, 00 minutos. Rosa María Palacios, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenos días, amigos. Un buen fin de semana han tenido todos ustedes. Aquí en Santo Domingo, como imaginarán, pues mucha expectativa, porque esta semana es la semana de Santa Rosa de Lima. El día 30 es la fiesta patronal de Santa Rosa, la oficial en el Perú. Habrá una misa en la Plaza de Armas. Se calcula, he estado escuchando a la policía y a las autoridades, que vendrán al centro 1 millón de personas. Wow. Todo el centro, o las partes, digamos, relevantes serán peatonales, como siempre, sobre todo la avenida Conde de Superunda, que une el convento de Santa Rosa con Santo Domingo, donde está ella enterrada. Ese día acá los padres no cobran la entrada, me parece increíble, son más buenos, ¿ya? Y porque son peregrinos. Siempre el padre me dice, no, el 30 vienen peregrinos. ¿Qué peregrinos, padre? Sale luz sola a todo el mundo. Y ahí hay que hacer una aclaración. Había circulado a través de un medio de comunicación impreso que la ruta de Santa Rosa de Lima tenía un costo de 10 soles. Ojo, eso es falso. No se cobra absolutamente nada el 30 de agosto. Así es. ¿Ya? El 30 de agosto aquí no se cobra nada. Y además hay una presentación para niños este año, una sala especial que se ha hecho solo para niños, y puede venir con sus niños, y tiene una versión para niños de Santa Rosita más cercana, ¿no? Entonces, hay para toda la familia y estamos todos muy, como dice, inquietos con esta situación. Nosotros la semana pasada tuvimos acá un festejo importante, pero ahora es el que se abre al público. Y es importante porque termina el año jubilar de Santa Rosa con los 400 años de su muerte, así que va a ser, creo que muy, muy importante. Bueno, en otras noticias amanecemos con una noticia muy, muy triste. Nos hemos enterado por otra radioemisora, por RPP, que ha fallecido la madre de la señora exministra y presidente del Consejo de Ministros, Ana Jara, que eso por sí mismo, por supuesto, es una noticia triste, particular, pero triste. Lo grave es que el caso se ha hecho público por un maltrato en el Hospital Rebagliati de Salud. Y me parece a mí increíble escuchar que la señora madre de Ana Jara no haya podido entrar a cuidados intensivos por carecer de un DNI, cuando ella venía en traslado desde Ica. Es decir, si ya de Salud está trasladando a un paciente desde Ica, ¿cómo no vas a ver pues que el DNI del paciente que está trasladando? Y por último lo revisan ahí en línea, en la RENIEC. Además, la señora Ana Jara no es pues una cara desconocida que ustedes nunca hayan visto en su vida. Es evidente que si está ella y ella dice que es su madre y su madre se está muriendo y hay que internarla en cuidados intensivos, bastaría con eso. ¡Qué maltrato! Yo pensaba, si así tratan a una ex primer ministra, ¿cómo tratarán pues al pobre que llega sin recursos, al que no entiende ni siquiera bien el idioma, al que es discapacitado y no se hace entender? Es decir, o sea, el abuso de salud es increíble, increíble. Esta estupidez del DNI. El DNI es para identificar, es un documento de identificación, no es un documento que te da la personalidad, no es una llave para abrir puertas. No, tú no naces, ¿no es cierto?, el día que te dan el DNI.
tú eres persona antes del DNI. O sea, esa es la falta de respeto a la persona humana más abyecto que puede haber. Y ojalá que las sanciones sean penales, de verdad. O sea, a la gente que ha participado en este evento, por supuesto, van a salir a decir que la señora estaba muy grave. Ana Jara reconoce que su madre estaba muy grave y que probablemente no iba a sobrevivir, pero lo que no tolera es el maltrato de dejarla tirada en trauma shock cuando tenía que pasar a la UCI y que no la pasaran porque ya no, pues ya, no tiene DNI. Eso es una barbaridad. Y una barbaridad, acá me contaba Ismael, que es común, a ti te ha pasado también. Claro, sucede. A una persona pues que está por dar a luz, se le interna en un hospital o se le busca internar en un hospital, en el caso de Rebagliati específicamente, no, todavía está en trabajo de parto, trasládela al que le corresponde a su sector, a Luis Negreiros Criado, que en ese entonces también compartía Callao y la zona norte de Lima. Y de allí la vuelven a trasladar al otro hospital, al Sabogal. ¿Por qué? Porque simplemente no tenían incubadora. Y el caso específico de mi hijo nacía cumplidos los 6 meses. O sea, era un prematuro. caso súper prematuro. Súper prematuro. No. Pues sucede, sí. Pasa. Es una barbaridad, es una barbaridad. Eso no se hace. Lo que tenemos que hacer acá es protestar, porque fíjense, a todos nos descuentan, ¿no? Los que estamos en la formalidad, nos descuentan. Yo no piso salud. He visto que a veces sí, efectivamente, le han salvado la vida a mucha gente, ¿ya? Y está muy bien porque hay buenos médicos bien entregados. Pero esta burocracia hay que denunciarla. Esto no puede ser. ¿Ya? Si están sobresaturados, digan, no se puede autorizar el traslado antes de que la señora salga de ICA. No traslades a alguien para quien no tienes atención. Y en general yo les doy un consejo bien personal, ¿no? No hay nada como morirse en su casa, de verdad, rodeado de su familia, rodeado de sus cosas, con la gente que quieren, con la música que les gusta escuchar. Si usted ya sabe que una persona ya está por morir, no la lleve al hospital, menos a un hospital del seguro. Y de salud pública les digo, ¿para qué? Para que muera solo en una UCI donde nadie puede entrar a verlo. Mejor es como se hacía antes, ¿no es cierto? El bien morir. La gente moría en su casa con su familia rezando alrededor. Venía un médico, certificaba la muerte, punto. No necesitabas más, ¿no? Yo creo, Rosa María, que ese punto que acabas de explicar debería ser incluido en Ponte, un tratamiento psicológico que se le hace al familiar de la persona que está desahuciada, porque es verdad, el impulso primordial que hay en un hijo o un familiar directo es salvarle la vida como sea. ¿No? Ahora, hay gente mayor que estresa y tiene carácter y dice, no, perdón, yo me muero en mi casa. Y se queda en su casa. Me muero en mi casa, a mí no me lleva nadie a ninguna parte. ¿Ya? Y esa gente que tiene la conciencia tranquila, el alma tranquila, que está preparada, porque además eso es también un derecho, una persona tiene derecho a que la ayuden a morir, o sea, que pedir un sacerdote si la persona quiere un sacerdote, o algún otro culto, poner sus asuntos en paz. O sea, si Dios te da la gracia de poder saber que pronto vas a morir, te está dando la gracia de poder arreglar tus asuntos e irte tranquilo con todo resuelto, ¿no es cierto? Y dejar a tu familia en paz. A veces Dios no te da esa gracia y simplemente te caes muerto pues de un infarto, de una muerte violenta, catastrófica. Pero en general, si tienes en medio de todo el dolor y el sufrimiento, siempre digo, ¿no? Si es una enfermedad larga, penosa, espantosa, un cáncer muy largo, por ejemplo, pero tienes la oportunidad de saber que te vas a morir. Entonces tú puedes hacer algunas disposiciones. O sea, miren, hijito, me muero en la casa, o me muero en el sitio en el que yo me quiera morir, o llévenme a tal sitio que ahí me quiero morir, ¿ya? Pero estos traslados dramáticos,